Hola compañeros, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial donde aprenderemos a trabajar la herramienta 3D, vamos a hablar de la expansión de los elementos, vamos a hablar también de algunos efectos de Illustrator y también de la exportación de nuestros trabajos. Voy a empezar entonces por lo básico, vamos a hablar de la herramienta 3D. El Illustrator tiene una herramienta 3D bastante interesante, en este caso para aplicarla, pues lo primero que tendríamos que hacer sería crear una figura vectorial, como vemos acá, que voy a crear este pequeño cuadrito como elemento de ejemplo. Le voy a quitar obviamente el trazado porque esto puede afectar también la figura obviamente y le voy a dar solamente un color plano. No es obligatorio que le quitemos el trazado, pero es bueno que lo tengamos en cuenta simplemente para poder hacer nuestro entorno lo mejor posible, o sea, para que no nos interfiera eh, cualquier otro elemento. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a irnos para efecto 3D y materiales y vamos a encontrar varias opciones. Voy a empezar por el 3D clásico, después vamos a ver un poquito de estos. Vamos a darle 3D clásico, voy a darle extrusión y biselado. Como podemos observar, él automáticamente nos crea una visual tridimensional del objeto. Como podemos observar, en la parte superior tenemos este cuadrito donde podemos dar una rotación. También podemos seleccionar una rotación que queramos en un punto específico. Miren que es bastante simple. Por acá tenemos obviamente las capacidad de rotación, como podemos observar de la figura, de una manera manual, por si la necesitamos. El trabajo de nivel de perspectiva, miren que aquí está en un 0%, pero podemos ponerle en una perspectiva mucho más amplia, si así lo deseamos. En este caso la voy a dejar en 0. Y por acá dice profundidad de extrusión. La extrusión es la profundidad de nuestro objeto. Como pueden observar, al mover la extrusión, el objeto se vuelve un poquito más profundo y podemos ver un cubo tridimensional. Bastante simple. También por acá vemos las estructuras de remate. ¿Qué quiere decir remate? Podemos hacerlo lleno, como podemos observar acá. Mire que nuestro remate está lleno. O simplemente generarle un hueco dentro de la figura. Miren que es bastante práctico. También podemos observar que podemos seleccionar el tipo de bisel que nosotros queramos sobre la figura. Miren que aquí hay varios tipos de biseles que podemos nosotros utilizar sobre nuestra figura gráfica. Por acá también podemos encontrar la altura de los biseles. Miren que así podemos también trabajar diferentes elementos gráficos. Si así lo deseamos, miren los tipos de biseles que existen. Y obviamente podemos hacer cambios sobre estos biseles trabajando su altura y la extensión del mismo, como podemos observar. También por acá dice superficie. La superficie por lo general empieza en difuminado plástico, pero también podemos seleccionar malla metálica que nos queda el vector, miren solamente las líneas, uno muy interesante y lo he visto aplicado en varios efectos. Sin difuminado, que sería la figura obviamente sin esas capacidades de luces y sombras. Difuminado difuso, que sería el más común, ¿cierto? Y por último, para mí el que considero mejor, que es el difuminado plástico, que permite ver ciertos brillos. Miremos entonces que tenemos unas opciones bastante interesantes. Estas opciones obviamente también podemos darle clic a más opciones y podemos ver también intensidad de las luces. Nosotros podemos cambiar la intensidad lumínica, o sea, con la luz que está entrando a nuestro entorno, y podemos cambiar el tipo de luz. Si queremos crear más luces, lo que vamos a hacer es dar solamente clic en el más, se nos crea una luz y podemos cambiar su intensidad lumínica e incluso la intensidad de resalte de esta o el color, por ejemplo, a medida. Nosotros podemos seleccionar colores a medida que deseemos. Es bastante interesante la herramienta, como podemos observar, podemos generar obviamente tintas planas o simplemente podemos conservar los colores que necesitamos y mire que es bastante simple. En este caso voy a seleccionar acá ninguno, miremos acá, voy a volver al entorno como tal y digamos que yo necesito un elemento gráfico en alguna de estas caras. Voy a darle OK por el momento para poder explicar esto bastante fácil. Nos vamos a ir para ventana, vamos a abrir los símbolos. Como podemos observar, aquí hay varios símbolos que podemos escoger. Mire, por ejemplo, voy a escoger, por ejemplo, el de naturaleza y digamos que quiero escoger, no sé, esta hormiguita. Miren que la puse acá en símbolos. Cuando di clic, la seleccioné. Recuerden que también podemos crear los símbolos arrastrándolos y poniéndolos en la estructura de símbolos. O sea, simplemente creamos nuestro diseño y lo podemos arrastrar en símbolos y le damos a aceptar. Ahora quiero que ese símbolo quede en una de las caras tridimensionales. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Escogido el símbolo o creado el símbolo, vamos a abrir apariencia. Vamos a darle donde dice clic acá, donde dice extrusión y biselado. Cabe recordar que no vayan a hacer esto, ventana, 3D, no vayan a hacer eso, simplemente desde apariencia, extrusión y biselado, damos un clic
le damos acá donde dice mapear ilustración. Ahora, miremos que él nos va a mostrar las caras del objeto, en este caso nos va a mostrar varias caras y estas se van a ir iluminando de colores como tal. En este caso necesito que mi mapeado quede, por ejemplo, en la cara número, voy a ponerle la número 1, y lo que voy a hacer es seleccionar el símbolo que ya teníamos. Como ya había seleccionado el de la hormiguita, lo seleccionamos, mire que él se aplica. Desde aquí podemos también cambiar su tamaño, como podemos observar. Él ya nos queda mapeado. Simplemente le vamos a dar acá a difuminar para que la ilustración se vea más interesante. Obviamente va a traer un poquito más de memoria, le vamos a dar OK. Y al girar podemos observar que ya la hormiguita queda pegada dentro de nuestro elemento gráfico. Al final simplemente damos OK. Ahora, la extrusión y biselado la podemos hacer bajo cualquier objeto que nosotros queramos, incluso un texto. Como pueden observar, aquí estoy copiando la palabra texto. Cabe recordar que lo pueden hacer con cualquier tipo de estructura tipográfica. En este caso voy a seleccionar una tipografía sencilla, voy a seleccionar por ejemplo esta básica. Cabe recordar que es importante tener en cuenta el color y las estructuras gráficas que nosotros le demos a ese contenido. Nuevamente nos vamos para efecto 3D y vamos al 3D clásico. Voy a empezar por el 3D clásico. Nuevamente le vamos a dar extrusión y biselado y podemos observar que hemos convertido una tipografía en un elemento tridimensional. Cabe recordar que si le podemos dar menos o más opciones, pues es decisión de cada quien. No se nos olvide que podemos darle iluminación simplemente dándole clic a donde dice nueva luz o cambiando también los biseles que nosotros deseemos sobre esa figura. Miren que es bastante práctica la herramienta 3D y es bastante simple. Ahora, también si queremos volver a cambiar el texto por otra palabra, simplemente damos doble clic y seleccionamos y podemos cambiar nuevamente la tipografía. Y el texto se va a adaptar a esas estructuras gráficas que nosotros tengamos. Cabe recordar que esto es importante tener en cuenta que, ojo, dependiendo del tipo de tipografía, pues obviamente nos va a afectar más o menos nuestro entorno tridimensional. Ahora, ¿qué otros elementos tenemos dentro de las herramientas 3D clásicas? Nuevamente estamos trabajando con el clásico. Vamos a hablar de lo que es el giro. El giro me gusta mucho porque podemos crear incluso algo tan simple como una botella. Miren lo que voy a hacer. En este caso solamente voy a crear una pequeña curva. Y esa pequeña curva lo que voy a hacer es crearle solamente la línea. Como podemos observar, ahí tenemos, miren, una línea bastante sencilla. La vamos a seleccionar, nos vamos a ir para efecto, 3D y materiales, le vamos a dar clásico y vamos a seleccionar la que dice giro. Al darle giro podemos observar que toda la figura giró en una estructura tridimensional y podemos observar que podemos también manipularla, cambiarla y rotarla. También tenemos todas las opciones obviamente acá de desplazamiento, del ángulo que queramos de recorte, mire que nos muestra el recorte como tal de la figura e incluso pues si queremos obviamente un remate completo o no. Mire que es una herramienta bastante fácil de utilizar y que nos puede obviamente generar, unas figuras bastante interesantes. Mire, por ejemplo, acá la voy a poner en 365, que sería el número para generar todo el círculo completo. Mire que él cierra la figura y nuevamente podemos utilizar el número de luces que nosotros deseemos. Mire que aquí le estoy montando dos luces y vamos girando desde acá. Recuerde que no se gira desde acá, se gira desde esta ventana. Cabe recordar que también podemos darle mapeado de ilustración. El mapeo de ilustración acá generalmente un poquito más complejo. Miren que por ejemplo acá nos salió nada más dos caras. Simplemente selecciono la cara que queramos, ponemos el objeto, vamos a ampliarlo, vamos a acomodarlo. Aquí lo vamos a acomodar, miren acá. Lo podemos incluso sacar si así lo deseamos. Muchas veces las caras no nos van a quedar como es. Mire, por ejemplo, acá voy a buscar dónde me quedó mapeada la ilustración y me doy cuenta que me quedó desde adentro. ¿Cómo lo solucionamos? Le volvemos a dar mapear ilustración, le damos suprimir al objeto, vamos a borrar aquí el objeto, perdón, nos vamos para la cara número 2, que sería la cara de afuera. Le damos a seleccionar acá el objeto. Vamos a ver que el objeto ya sí nos quede en la cara principal. Miren que ahí ya me estoy dando más o menos cuenta que me quedó en la cara principal. Le damos OK, vamos a correr un poquito esta ventana, le damos a dar OK y podemos observar que la hormiguita me quedó mapeada en el punto que yo necesitaba. Entonces miren que girar nos queda muy interesante. Girar la podemos utilizar también para hacer algo tan simple como una botella. Miren lo que voy a hacer acá. En este caso voy a hacer una botella más o menos como una de vino. Solamente voy a hacer, digamos, las partes fundamentales. Miren por ejemplo lo que voy a hacer acá.
Voy a dar esta posición, voy a dar esta posición y voy a medianamente a cerrar por acá, así, con una leve curvita. Mire que no genere toda la botella, solamente parte de la botella. Ahora, toco el elemento, le voy para efecto, 3D materiales, 3D clásico, le voy a dar giro y podemos observar que en cierto grado la botella se empezó a crear. Cabe recordar que esto es un vector, sigue siendo un vector. Yo lo que voy a hacer es incluso, ¿por qué no?, jugar con las posiciones de los vectores para hacer mi botella o mi entorno un poquito más interesante o pulir los elementos gráficos que quiera. Mire que cada vez que yo lo voy poliendo, pues obviamente el mapeado se me va a estructurar para hacer, digamos, el concepto de la botella mucho más parecido a una botella real. Mire entonces que podemos trabajar ese tipo de estructuras. Ahora también podemos mapear los objetos gráficos que queramos. Miren nuevamente, le voy a dar acá apariencia, selecciono el efecto 3D clásico, le doy mapear ilustración, voy a buscar la cara, en este caso miren, esta posiblemente no sea, parece que es la cara interna, la idea es ir buscando las caras que se apliquen, aplicamos el efecto o el elemento, el gráfico que nosotros hayamos convertido en símbolo, lo vamos a aplicar dentro de nuestro entorno gráfico. Miren acá, por ejemplo, voy a aplicar esta hormiguita nuevamente, que fue la que seleccioné. Le vamos a poner la posición, el entorno lo más preciso posible. Le vamos a dar OK. Incluso por acá lo que voy a hacer es crearle una nueva iluminación para que se vea también la hormiguita. Ahora, cabe recordar que yo puedo darle nuevamente mapar ilustración, difuminar ilustración, va a quedar un poquito más pesado, pero va a quedar mucho mejor. Y podemos observar que la iluminación afectó también el gráfico de la hormiguita. Al terminar solamente le damos OK y nos queda obviamente esa botella tridimensional. Cabe recordar que esta botella es ya con un efecto tridimensional y que solo se puede manipular desde la apariencia directa, para que tengamos eso en cuenta. También podemos simplemente generar otro tipo de elementos, por ejemplo con la herramienta elipse. Miren lo que voy a hacer acá. Nuevamente voy a crear el entorno, en este caso verde o de cualquier color que queramos. Ahí está. Y por último, nuevamente nos vamos para efecto 3D materiales, le vamos a dar rotar y obviamente lo que hace la figura es generar una rotación bastante sencilla. Mire que no tiene muchas opciones, esta es como la más básica de todas. Es bastante práctico utilizarla. Ahora, si queremos ya convertir todo esto en un objeto vectorial, cabe recordar que el efecto va a borrarse automáticamente, se va a convertir en un vector, entonces ya no se le puede volver a hacer el giro ni nada de ese tipo de elementos. ¿Por qué les recomiendo que lo haga? Para que no cargue tanta memoria sobre sus proyectos, sobre sus trabajos. Simplemente lo seleccionan, lo vamos a ir para objeto y vamos a darle donde dice expandir apariencia. ¿Qué es lo que hace expandir apariencia? Convierte todo esto en un elemento vectorial, como pueden observar, en puros vectores, pero eso sí, ya deja de tener un efecto básico. Esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el 3D clásico y el 3D que estamos manejando? Lo que pasa es que el 3D clásico es mucho más práctico y el 3D nuevo de esta herramienta de Illustrator 2022 es un poquito más complejo. ¿Por qué es más complejo? Pues bastante simple. Miren lo que voy a hacer. Voy a crear un rectángulo. En este caso nuevamente lo voy a crear solamente con un color. Le vamos a dar un color base acá. Vamos a dar OK. Simplemente nos vamos a ir a efecto, materiales y voy a darle extrusión y biselado, pero no del clásico, sino del que está acá. Miren que la ventana nos cambia y nos muestra claro que sí, la extrusión, podemos darle la profundidad y podemos obviamente hacer los giros, pero en este caso los giros son más, como les dijese, más manuales, por así decirlo, no son tan libres, o simplemente lo podemos dar clic sostenido y buscar el giro. Ahora, también podemos aplicar el concepto de los biselados. Miren que podemos utilizar los biseles. Miren que también es una herramienta bastante intuitiva, podríamos decir. Miren que es una herramienta bastante interesante, bastante intuitiva. Pero por acá tiene algo bastante interesante. También tiene girar, donde obviamente hace el círculo que vimos ahora. Y algo que me gusta mucho llamado inflar, que es lo que hace es crear como una especie de barriguita sobre las figuras que nosotros tengamos. Voy a dejarlo en extrusión nuevamente. Ahora, algo nuevo que tiene es materiales y podemos encontrar que aquí existen un sinnúmero de materiales que podemos utilizar sobre la figura. Entonces yo en este cuadrito puedo seleccionar el material que quiera, esperamos obviamente a que este material cargue y mire que él se aplica en toda la figura y podemos obviamente manipularla tridimensionalmente.
Cabe recordar que también existe la parte de la iluminación, donde podemos dar diferentes tipos de iluminación que nosotros queramos, jugar con las intensidades, jugar con las rotaciones. Miren acá, jugar con la intensidad de la luz ambiente, los suavizados, etcétera, etcétera, e incluso el color. Miren entonces que es bastante práctico nuevamente esta herramienta básica. Entonces así ya podemos nosotros trabajar este tipo de estructuras y este tipo de elementos básicos. Nuevamente nos podemos ir pues a objeto, podemos darle plano, podemos darle la extrusión, podemos darle el girado y el inflado, que sería digamos las estructuras nuevas que tiene nuestro entorno. Entonces, al tener ya nuestra figura tridimensional, miren acá lo que vamos a hacer, vamos a ver los elementos. A diferencia del material, no le he visto todavía el mapeado, para que cabe recordar, el mapeado de ilustración, que de pronto me parece que es algo interesante, ¿cierto? Entonces hay que tener el elemento. Y al final podemos renderizar como vector, digamos, renderizar, y listo. O simplemente vamos a seleccionar la figura, miren que ya me queda como esa estructura vectorial. Miren acá, y podemos también darle objeto, expandir apariencia y ya se nos convierte en un vector totalmente plano. Miren que esta herramienta 3D es bastante práctica. Ahora, rápidamente hablemos de los efectos de Illustrator. Ya tenemos este primer efecto que sería el efecto 3D, pero podemos aplicar otros efectos básicos que existen en el Illustrator. Claro que sí. Nosotros simplemente podemos utilizar cualquier forma, cualquier figura, cualquier elemento tipográfico o gráfico para generar un efecto. Ahora, la mayoría de efectos los podemos encontrar pues bastante sencillo, seleccionando la figura, nos vamos para efecto y aquí existen algunos efectos bastante interesantes. Están los efectos de Photoshop y los efectos 3D y materiales, que ya empezamos por ese. También podemos trabajar la parte de los buscatrazos, que ya la hemos visto en otras ventanas. Y por acá algo muy interesante que es la conversión de fórmula, donde simplemente seleccionamos la conversión de fórmula, le damos aquí por ejemplo el tipo de rectángulo, etcétera, etcétera. Y obviamente podemos también seleccionar el tipo de figura que nosotros queramos. Entonces simplemente le podemos dar tamaño, le podemos dar estructuras, le damos OK y él automáticamente nos convierte en un rectángulo básico. Miren que no son efectos tan difíciles. También tenemos uno muy importante llamado deformar. Ahora seleccionamos deformar y podemos convertir cualquier figura en estas estructuras. De hecho, la herramienta deformar nos puede servir mucho para la parte de texto. Si yo tengo un texto, como podemos observar acá, y quiero darle cierto doblez, cierto ángulo, aquí voy a cambiar de tipografía. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy para efecto, voy a seleccionar deformar y puedo seleccionar cualquiera de estos entornos. Voy a seleccionar, por ejemplo, el primero, arco. Mire que él nos arquea la tipografía y además podemos obviamente manipularla desde estas estructuras que tenemos acá. Podemos jugar con el arco horizontal y vertical, pero también existen todas las demás, que arco inferior, arco superior, bóveda, abombar, caparazón hacia abajo, caparazón hacia arriba, bandera, que lo he visto en muchos gráficos, onda, pez, elevar, ojo de pez, que también es muy interesante, inflar, estrechar y torcer. Ahora, ¿qué podemos hacer con este tipo de elementos? Digamos que ya tenemos el texto, le dimos las estructuras y si queremos después, miren, podemos cambiar el texto. Pero algo que les recomiendo es que también lo pueden darle Control Shift O para convertir el texto y por último le pueden dar objeto expandir apariencia para que obviamente esto se convierta en un vector y poder manipularlo, digamos, de una manera más fácil. Miren que estos efectos de Illustrator son bastante prácticos. También tenemos obviamente las estructuras de distorsionar y transformar. Podemos simplemente darle distorsión a los efectos. Miren acá, podemos crear una tipografía, una forma, lo que nosotros queramos y podemos distorsionar esa forma. Simplemente nos vamos para efecto. Le damos distorsionar y transformar y podemos jugar con ese tipo de elementos. Miren los que existen. Entonces está zigzag, donde puede simplemente quebrar la figura. Recuerden que estos efectos también los vemos aquí aplicados en apariencia. Si queremos eliminar el efecto, abrimos apariencia y le damos suprimir, obviamente, al efecto como tal. Le damos acá, donde dice el tarrito, eliminar el elemento seleccionado y mire que él borra el efecto. Entonces también tenemos obviamente fruncir y engordar, simplemente le damos previsualizar y podemos darle acá
para que nos genere una forma gráfica bastante distinta. Mire, digamos que necesitamos un trébol, miren lo que hice con un cuadrito, le damos OK. Mi recomendación es que se vayan para objeto, rasterizar, objeto, expandir apariencia, mil disculpas, y ya podemos obviamente pues darle un color más práctico, bueno, lo que nosotros queramos para generar esa formación gráfica como así lo deseemos. Miren acá, por ejemplo, podemos crear una especie de trebolcito de flor si así lo desean. Ustedes ya escogen el contenido gráfico y miren que les queda bastante interesante. Entonces, mire que como podemos observar, este tipo de efectos los podemos ir utilizando dentro de los vectores, dentro de las tipografías. También existe desvanecer, mire por ejemplo acá, desvanecer, que simplemente podemos darle un radio. Mire lo que hace desvanecer, genera como una especie de desvanecimiento sobre los elementos gráficos. Desde cualquier elemento gráfico lo podemos utilizar. Aquí voy a quitar, por ejemplo, deformar arco, le voy a quitar esto, le voy a quitar también ajustar. Podemos seleccionar la tipografía, nos vamos para efecto. Miren que acá dice desvanecer y lo podemos aplicar con el radio o el tamaño que quiera para generar como un cierto, digamos, degradado sobre la tipografía o sobre los objetos que nosotros queramos. Listo, mire que es bastante simple también este efecto. También, miren, recuerden que podemos desde apariencia eliminar el efecto que deseemos. Simplemente lo seleccionamos y le damos acá donde dice eliminar elementos seleccionados. Nuevamente, tenemos también, obviamente, todos este tipo de elementos, los resplandores, que miren, por ejemplo, que nos crea como cierto grado de, como su nombre dice, resplandor visual. Podemos aplicarlo, podemos cambiarle de color. Miren, por ejemplo, acá quiero que ese resplandor sea rojo. Le voy a dar OK y mire que nos queda bastante interesante. Entonces, mire que es bastante simple. Recuerden, entonces, nos vamos para efecto, estilizar, resplandor exterior. También podemos utilizar el interior. Mire. ¿Cierto? Podemos trabajar como nosotros queramos y podemos también jugar con las diferentes estructuras básicas de color que nosotros queramos. ¿Listo? Mire que es bastante práctico. Aquí le apliqué dos resplandores, le podemos borrar uno. Miren acá. Y nos va quedando con la estructura que nosotros queramos. Nuevamente nos vamos para efecto. Miren que aquí hay unos filtros. También podemos aplicar estos filtros como tal sobre la figura. Miren que acá creo ciertos filtros. Miren que son filtros básicos. Esto es como un filtro de televisión que nos da una estática. Vamos a borrarlo. Vamos para acá. Filtros SVG. Mire, por ejemplo, sombra del inglete. Entonces nos genera como una especie de sombrita. Bueno, la idea es que ustedes puedan ir seleccionando todo ese tipo de filtros. Obviamente, miren acá, de sombras o de estructuras gráficas que puedan aplicar. Miren, simplemente crean la figura. Nos vamos para efecto. Filtros SVG. Mírenlo acá. Y seleccionan, por ejemplo, virutas, y miren lo que él crea. Él va creando estas estructuras gráficas, él les va aplicando estas estructuras gráficas. También tenemos obviamente las de contornear trazado. Si no tenemos trazado, entonces miren lo que podemos hacer, darle simplemente contornear objeto. Él nos crea un trazado nuevo, ¿cierto? Podemos contornear el objeto y pues obviamente él ya nos da una estructura gráfica también de un contorneo de efecto, como podemos observar. Entonces mire que es bastante práctico lo que es estas herramientas de efectos básicos de Illustrator. Y obviamente pues también tenemos los elementos de desplazamiento. Miren acá el desplazamiento lo que hace, me genera una línea un poquito más gruesa. Miren acá, le podemos dar un límite, etcétera, etcétera. Y el desplazamiento pues lo que hace es hacer un poquito más grande esa figura, un poquito más grande, más ancha. Mire que tenemos ese efecto como tal. Todos estos son efectos básicos que existen dentro del Illustrator. Miren acá, también podemos aplicarle las marcas de corte. Miren acá las marcas de corte que podemos aplicar. Y también podemos ir borrando pues efectos que no necesitemos, como el desplazamiento, digamos que queremos borrarle un relleno o las marcas de recorte. Miren acá, simplemente las seleccionamos y le damos acá hasta volver al objeto básico. Entonces cabe recordar que aquí en estos efectos podemos utilizar varios elementos. Personalmente los que más me gustan son los efectos y los filtros y las estilizaciones, ya que me van a permitir jugar con diferentes elementos de sombra, estructura y puntos básicos. Mire, por ejemplo acá yo ya puedo ampliar esa sombra un poquito más, puedo darle un nivel de opacidad más o menos fuerte e incluso un color a las sombras. Entonces personalmente me gusta mucho este tipo de elementos porque generan cierto grado de tridimensionalidad. Recuerden, tocamos en apariencia para eliminarlo o para modificarlo incluso. Si quieren modificar cualquiera de estos efectos, vamos a apariencia, tocamos sombra paralela y podemos hacer las modificaciones que nosotros deseemos con el elemento. También podemos
aplicar un objeto, un efecto, perdón, desde acá donde dice efectos. Recuerden que los primeros que tenemos acá son los efectos que existen dentro de Illustrator. Y los que siguen acá son efectos que nosotros tenemos en Photoshop y que lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, digamos que nosotros ya tenemos una figura lista para ser exportada. En este caso, voy a cancelar acá, voy a abrir un nuevo documento, voy a buscar, digamos, este elemento de 8 bits, o perdón, este avioncito. Por ejemplo, vamos a abrir este avión. Como pueden observar, esto está creado, pues obviamente en Illustrator. Y resulta que nosotros queremos llevarlo a otros programas. Ahora, ¿cómo los exportamos? Lo podemos hacer de varias maneras. La primera manera sería la más lenta, simplemente tocando acá, archivo, exportar, le vamos a dar exportar como, y seleccionamos pues el tipo de archivo que queramos. Mire que hay varios tipos, PNG, JPG, bueno, el que queramos nosotros. ¿Por qué digo que este tipo de exportación es un poco lenta? Porque realmente lo es. Ahora, si yo quiero exportar de una manera rápida un archivo, simplemente selecciono todo el elemento como tal, le voy a dar clic derecho y le doy exportar selección. Ahora, ¿qué es lo que hago? Selecciono la mesa donde yo quiero tirar ese archivo. En este caso, digamos, lo quiero tirar al escritorio o a documentos o a descargas. En este caso lo voy a tirar a descargas. Simplemente selecciono la carpeta. Selecciono el formato, miren que aquí hay un poquito más de formatos, PDF, PNG, y le vamos a dar exportar recurso. Quiero recordar que cuando lo tiren en PNG, el PNG les va a salir en un formato de imagen transparente. Listo, diferente al JPG. Simplemente vamos a darle clic donde dice exportar recurso y él automáticamente me crea una carpetica llamada X1. Ahora, podemos observar que el recurso está exportado como imagen PNG, queda transparente y la podemos utilizar a otros programas. Como podemos observar entonces, mire que es una herramienta bastante simple. También simplemente podemos darle archivo, guardar como, podemos seleccionar Adobe PDF. Mi recomendación también es que los guarden en PDFs. Simplemente seleccionan avión de papel, le vamos a dar guardar y por acá dice algo interesante. Aquí puede decir conservar las capacidades de edición en Illustrator. Quiere decir que te va a guardar como un PDF, pero que después lo puedes abrir como elemento de Illustrator. Simplemente le dan guardar y él automáticamente guarda. También si queremos podemos aplicar marcas y sangrados y podemos aplicar las marcas de impresión, límite, registro, barras de color. Él automáticamente las aplica. Simplemente vamos a guardar PDF, vinimos acá y al abrirlo, aquí lo voy a abrir, por ejemplo acá, el avión de papel, mire que me quedó guardado en PDF, le doy a abrir. Le digo que sí y obviamente me queda como un elemento, sí, en PDF, pero yo puedo desagrupar, miren acá, y poder volver a modificar. Entonces, mire que es una herramienta bastante práctica. E incluso cuando yo lo abro en PDF, ya él me va a quedar pues con obviamente unas marcas de recorte. O podemos observar entonces con estos temas de herramienta 3D, la expansión, los efectos básicos de Illustrator y la exportación simple, podemos ir viendo la pues, gran gama de herramientas que tiene este programa para la parte de diseño gráfico. Sé que este tutorial fue un poquito largo, pero espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos, compañeros. Hasta la próxima.